Estimados amigos, para cuando estén viendo este video, seguramente ya habrá un claro ganador en el proceso electoral en Estados Unidos. ¿Será que llegar a ocupar la primera magistratura Kamala Harris o Donald Trump, algo bueno va a haber para Occidente? Nosotros en Fusionista propone y en nuestra campaña de gobierno a la sombra te decimos lo que necesitas escuchar. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá, estimados amigos guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo, liberales clásicos que ya desde mucho tiempo vienen siguiendo los episodios de Fusionista Propone, este espacio que habilitamos los liberales clásicos del Partido Información Fusionista para dar a conocer las soluciones reales y definitivas al problema verdadero que tenemos en nuestros países, en América Latina. Así que sean bienvenidos una vez más, aquí van a encontrar mucho más que opinión, van a encontrar análisis y sobre todo propuestas reales. Así que le doy la bienvenida como siempre a nuestro secretario general Jorge Chapas, quien ya está acá con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente Gabriel, un saludo muy cordial para nuestros espectadores en Guatemala, ojalá en los 340 municipios y 22 departamentos de este bello país. Hoy pues nuevamente con el afán de poder compartir nuestro análisis y sobre todo nuestras propuestas para sacar a Guatemala de este abismo de pobreza, violencia, corrupción e ignorancia en el que se encuentra desde hace muchas décadas. Tenemos un proyecto político, una propuesta y queremos compartirla con ustedes. Qué gusto, Gabriel y amigos. Jorge decía que ojalá que nos escuchen muchas familias guatemaltecas, pero no solo a nivel nacional, ojalá y nos escuchen nuestros amigos migrantes, sobre todo en este contexto de elecciones en Estados Unidos, seguramente les va a venir muy bien escuchar nuestro mensaje y sobre todo porque, bueno, hay una percepción en el ambiente, ¿no? De que para que de veras Occidente pueda cambiar, tiene que ganar Donald Trump, ¿no? Creo que Ujú. esa es una narrativa que se maneja en muchos medios de derecha, sin embargo, pues nuestra lectura es totalmente disruptiva en este aspecto y ojo, hacemos la aclaración, este video lo estamos grabando previo a tener un dato oficial, un reconocimiento de los datos electorales que terminan siendo un tanto intrascendentes, ¿no, Jorge? Porque independientemente de que si gana Kamala Harris o Donald Trump, creo yo que para nuestros países nada bueno se aproxima y por el contrario las izquierdas siguen avanzando, el estatismo sigue avanzando y me gustaría saber cuál es su lectura en torno a este proceso electoral en Estados Unidos, si de veras la gente debiese de esperar algo diferente de llegar a ocupar la primera magistratura Donald Trump. Bueno, como siempre hay muchísimo que decir, pero qué bien que has hecho énfasis en darle un saludo a la distancia a los más de 3 millones de migrantes guatemaltecos que habitan, que residen en Estados Unidos. Y en realidad podemos extender ese saludo a los millones de latinoamericanos que han tenido que emigrar de estos países en América Latina por oportunidades hacia los Estados Unidos, ¿no? Qué bien que nos haces recordar que tal vez este video, Gabriel, pues esté dirigido especialmente a ellos y especialmente a sus familias, a las familias rotas que han quedado en Guatemala, a esos millones de hogares, de matrimonios, de niños que han quedado sin papá, sin mamá, o incluso de primos que han quedado pues prácticamente sin sus pares, digamos, ¿no? Y que han tenido que huir porque hoy por hoy, pues lamentablemente nuestros países se especializan en exportar niños, ¿no? Pues digo, niños que van caminando hacia los Estados Unidos y se enfrentan a tantas vicisitudes y riesgos, ¿no? Entonces, bueno, quizás dedicar esta primera parte del programa a ellos y bueno, darles nuestra lectura. Como siempre, hay mucho que decir, realmente tenemos muchísima munición, pero desde la perspectiva liberal clásica, Gabriel y amigos, realmente como titulo mi artículo de esta semana,
ya sea que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump, da prácticamente lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Da lo mismo porque necesitamos tener una brújula ideológica y programática para entender que Kamala Harris es de izquierdas y Donald Trump es de una derecha mala, una derecha con un fuerte sesgo al proteccionismo económico, lo cual lo hace mercantilista. Y el mercantilismo no es liberalismo clásico. Mercantilismo es pues, básicamente un sistema económico que se sostiene sobre privilegios económicos a ciertos sectores económicos o clases productivas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y Kamala Harris, pues bien, ya le conocemos, es de izquierdas y ella representa políticas de signo socialista. O sea, ambos candidatos, que dicho sea de paso, no son los únicos dos, hay más candidatos para la presidencia, pero obviamente no tienen ningún tipo de cobertura mediática y pues son los candidatos en contienda, ¿no? Evidentemente, desde la perspectiva liberal clásica, pues ambos candidatos representan más planes sociales, más deuda pública, inflación, impuestos, dinero falso, en lo cual queremos hacer mucho énfasis el día de hoy en esto del dinero falso y cómo el dólar, siendo esa moneda internacional, pues es dinero falso, no es un dinero que tenga respaldo metálico y que por tanto se basa únicamente en la confianza de que los gobernantes desde la llamada Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, pues puedan administrarlo de una manera prudente, lo cual no sucede, porque en la medida en la que ideológica y programáticamente tanto congresistas como senadores y la presidencia forzan un estado de bienestar en los Estados Unidos, tienden a incrementar la masa monetaria y a vivir pues bajo esta burbuja de abundancia y de prosperidad que aparentemente existe en Estados Unidos, ¿no? Pero ambos proponen más regulaciones, ambos proponen sancionismo, ¿sí? Esa política internacional que hace gravísimo daño a los países del mundo entero, bueno, tal vez ahora, pues con excepción de ya de los que giran en torno a los BRICS, pero pues es esto, ¿no? Ambos candidatos, ambos partidos políticos, pues son más de lo mismo. Y en este sentido recomiendo un artículo del juez Andrew Napolitano, escrito en el portal del Ron Paul Institute, portal del doctor Ron Paul, liberal clásico, fusionista, a quien nosotros seguimos en estos temas y que pues básicamente es una de nuestras principales referencias. Dice el el juez Napolitano, dice, los demócratas representan los valores de la izquierda, es decir, bueno, el desorden, la injusticia, mientras que los republicanos también, pero temen reconocerlo por parecerse a quienes dicen odiar los demócratas. El juez napolitano comenta que la última vez que fue a votar convencidamente y muy feliz fue en el año de 1984, cuando votó por Ronald Reagan. Eso dice el juez Andrew Napolitano y bueno, luego refiere que el Partido Republicano pues abandonó gradual y progresivamente los valores republicanos desde la época de Franklin Delano Roosevelt, ¿sí? Y desde entonces, pues prácticamente el Partido Republicano abraza muchas ideas de signo socialista y termina siendo un partido de centro derecha, digamos, ¿no? Quizás buscando proteger algunos valores conservadores como la vida y la familia, pero no entendiendo que para proteger la vida y la familia es necesario impulsar el capitalismo liberal
y que sin capitalismo liberal es prácticamente imposible proteger y potenciar la vida, el matrimonio y la familia, ¿no? O sea, el capitalismo o las libertades económicas son a la familia y al matrimonio y a la vida, pues bueno, como el sol es a las plantas, ¿no, Gabriel? O sea, sin sol las plantas no pueden sobrevivir prácticamente, o al menos sin luz, ¿no? Eh, y esta es una verdad objetiva que ha demostrado la historia y que se demuestra en las leyes naturales. Entonces, pues yo hago ver que el Partido Republicano hace mucho tiempo abandonó estos valores, los valores de la buena derecha, el orden, la justicia y la libertad, y los medios para obtener estos valores. Correspondientemente, el gobierno limitado, los mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Fundamentalmente el gobierno limitado, ¿no? Un concepto y un principio que permite alcanzar un buen orden social. Y esto prácticamente no está, no aparece en el programa político de Donald Trump y mucho menos, obviamente, aparece en el programa político de Kamala Harris, ¿no? Entonces, pues este mensaje creo que debe llegar fundamentalmente a aquella gente que está muy confundida, ¿no? Y que cree que Donald Trump es el candidato que representa los valores de la derecha y el liberalismo clásico. No, para nada. O sea, al menos nosotros desde el Partido Fusionista queremos dejar muy en claro que Donald Trump no es un liberal clásico. De pronto tiene inclinación a proteger ciertos valores conservadores, pero en realidad es un candidato y tiene entre sí un programa que apunta hacia el proteccionismo económico, hacia el incremento de la deuda, hacia el incremento de las regulaciones, ¿sí? Incluso regulaciones en materia de matrimonios, familias, educación y demás. Y pues no, básicamente Donald Trump no consagra los valores y los principios de la derecha buena. Así que esto lo queremos dejar muy claro y por eso, Gabriel, pues un poco el mensaje para los latinoamericanos, ¿no? Especialmente para los guatemaltecos. No crean falsas expectativas, digamos, a partir de estas elecciones. Por eso nosotros, pues la verdad es que eh, pensamos en pregrabar o en grabar este video un día después de las elecciones para saber cuáles eran los resultados, pero en realidad poco importan los resultados. Estados Unidos se ha alejado muchísimo de los principios sobre los cuales fue fundado aquel país en 1776 por Thomas Jefferson, James Madison y compañía. Se fue alejando gradual, progresivamente y fue olvidando estos principios de gobierno limitado, de mercados libres y de propiedad privada. De hecho, en mi artículo yo invito al voto nulo, al voto en blanco e incluso a la abstención electoral si se quiere ser consistente y congruente con ciertos principios y valores, ¿no? Porque pues no podemos contener al mal con otro mal, en el caso de aquellos que están pensando votar por el mal menor. O sea, quizás algunos, Gabriel, llegan a entender que Donald Trump no es un candidato perfecto, por así decirlo, ¿no? Muy entre comillas, o idóneo, ¿sí? Pero al menos no es tan malo como Kamala Harris. Ahora, lo que pasa es que el mal menor o el mal menorismo, como nosotros le hemos venido llamando a esta especie de doctrina ya, ¿no? Que es, pues es una grave consecuencia de estas democracias antiliberales en las que vivimos, pues lamentablemente al mal no se le puede combatir con otro mal. Al mal se le debe combatir con el bien.
Y lamentablemente el bien eh, en materia de oferta política hace mucho que no está en la arena política estadounidense. O sea, prácticamente no está. Y digo hace mucho, bueno, quizás el último año fue el año 2012. Si no mal recuerdo, fue el año en el que por última vez participó en unas primarias el doctor Ron Paul, quien es nuestro gran referente y hoy por hoy, pues más bien él está haciendo mucho análisis, incluso mucha propuesta hacia las clases, digamos, hacia las clases pensantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues entonces, lamentablemente, el doctor Ron Paul, quien participara 3 veces en las primarias del Partido Republicano, fue rechazado. Fue rechazado por los estadounidenses y bien, pues él ha sido una persona muy consistente. De hecho, te cuento y les cuento, estimados amigos espectadores, que hubo una interesante conversación entre el doctor Paul y el candidato vicepresidencial J.D. Vance a propósito de algunos comentarios que también hizo Elon Musk en la red social X. Y pues bueno, básicamente hay una interacción interesante donde J.D. Vance afirma que no es partidario de Ron Paul, pero ha llegado a aceptar su argumento sobre el tema de la Reserva Federal. Esto en alusión de que pues hay un comentario que se lanza sobre la iniciativa de reducir el gasto público en 2 billones de dólares, ¿verdad? Y entonces el doctor Paul responde, excelente, mm, nos parece excelente idea y lo invitan digamos que aparentemente le invitan a discutir esta idea de reducir el gasto público. El doctor Paul responde diciendo que excelente, vendría bien empezar con eliminar el complejo militar industrial y eliminar el complejo farmacéutico industrial. Y por supuesto, cerrar la Reserva Federal. ¿No? El doctor Paul ha sido un acérrimo defensor del retorno al patrón oro, del retorno al patrón oro clásico y su consecuente política de cerrar la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Elon Musk también parece que le cita, o más bien dice, ¿no? Elon Musk dice, creo que podemos reducir el presupuesto federal anual en al menos 2 billones de dólares por año. Se está desperdiciando el dinero de sus impuestos y el Departamento de Eficiencia Gubernamental va a solucionarlo. Y en teoría al doctor Paul se le invita a participar de ese departamento de eficiencia gubernamental. Bueno, el doctor Paul definitivamente no está, digamos, ya en condiciones de poder participar dentro de un gobierno y más bien él está dispuesto a conversar sobre políticas públicas, ¿no? Pues bien, hay una interacción donde J.D. Vance, Elon Musk y el doctor Paul interactúan más no necesariamente esto quiere decir que el doctor Paul endose a Donald Trump su apoyo, para nada. O sea, en realidad, como yo lo he publicado en de una de mis publicaciones de X, pues hay que ver el programa, ¿sí? Los programas de Ron Paul, que son programas diarios que están en YouTube y en una red social que se llama Rumble, ¿verdad? Donde se le puede encontrar. Y en esta, pues él dice claramente que él está dispuesto a hablar de este tipo de políticas públicas con quien así lo desee, ¿eh? Sea Donald Trump o sea la mismísima Kamala Harris. Bueno, realmente no es que el doctor Paul se suba al tren de Trump. Más bien el doctor Ron Paul pues va en un tren, digamos, en una línea paralela, porque él habla de reducir el gasto público, habla de cerrar la Fed, habla de
retornar al patrón oro clásico. Eh, por cierto, el doctor Paul tampoco es necesariamente, no se le debe asociar a las ideas de Javier Milei, ¿no? Porque algunos le asocian también a este presidente libertario, pero no, el doctor Paul es liberal clásico, es fusionista, y esto pues lo debemos dejar muy en claro, ¿no? Pues bien, Gabriel, yo creo que este análisis preliminar es, digamos, suficiente como para seguir comentándolo, ¿no? No sé si tú quieras reaccionar a él. Muy de acuerdo con lo que ha mencionado Jorge y de hecho yo he hecho referencia de cómo Donald Trump no es el adalid de la libertad como nos lo quieren hacer creer algunos referentes, ¿no? Sobre todo por sus más recientes declaraciones que creo que lo evidencian muy bien. Decía, creo que fue en un meeting, si México y en general América Latina no reduce la cantidad de migrantes que me están mandando, voy a imponerles aranceles a todos sus productos del 25%. Esto no es de liberales en No. economía. Y por ahí, digamos, muchos dicen, bueno, pero es que yo estoy a favor de la libertad, del libre mercado, por eso apoyo a Donald Trump. Bueno, no hay cosa más contradictoria que apoyar a un proteccionista que se ha, digamos, enfocado precisamente en hacerle una guerra tarifaria a países como China, por ejemplo, o en general muchos países del sudeste asiático, y que bueno, no genera la prosperidad, no generó la prosperidad en los años en que fue presidente, y seguramente pues de no corregir la plana y de no atender a las lecciones de política que gente como el doctor Ron Paul sí le puede brindar, pues poco o nada va a ser grande América otra vez, ¿no? El lema ante el Correctísimo. cual se ha vendido Donald Trump. Y creo yo que es un buen mensaje para los amigos migrantes que han llegado a Estados Unidos con la esperanza de, bueno, de prosperar económicamente. Todo lo que no está haciendo Donald Trump allá, todas las reformas que no están haciendo allá, son las reformas que nosotros los liberales clásicos sí proponemos para nuestros países en América Latina, y ojalá tuviésemos ese apoyo que la gente le da con las esperanzas y quizás con un poco de ilusión a Donald Trump, ¿no? Y yo me veo las redes sociales diariamente y veo cómo hay gente diciendo, bueno, estamos en contra de las izquierdas y por eso apoyamos a Trump. Como bien decía Jorge, el mal no se combate con un mal menor, se combate con el bien, y ojalá que todas esas familias que tuvieron que desintegrarse por las necesidades que, bueno, son más que evidentes en nuestros países, pues apostaran por el bien realmente, que es la propuesta liberal clásica de nosotros los miembros del Partido Fusionista en Guatemala, ¿no? Y bueno, tratar la manera de convencer a esa gente de que el proyecto 5 reformas que nosotros estamos impulsando es realmente lo que va a traer prosperidad, lo que va a traer bienestar para nosotros, para nuestras familias, y lo que va a garantizar que se respete la vida, la libertad y la propiedad de la gente, ¿no? Y no lanzarnos con campañas vacías, ni con mítines improvisados, ni mucho menos campañas, como diría el profe, que reflejan una inexperiencia, ¿no? A la hora de llegar Ujú. a gobernar. Bueno, más que inexperiencia, ya Donald Trump ha demostrado que de Sí, política no sabe, no sabe mucho. Entonces, idealmente el llamado es a esa gente a que apoye a los verdaderos políticos, a los que sí tenemos un proyecto político auténticamente de derecha liberal clásica. Gabriel, sí, quería hacer un par de acotaciones. Y es de que, bueno, Donald Trump es un populista de derechas, ¿no? Creo que tenemos que dejar eso muy, muy en claro. Y también poner en perspectiva la elección de senadores y congresistas y representantes al Congreso de los Estados Unidos, porque es una elección que también está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y ahí tampoco hay muchísimas diferencias, Gabriel, ¿verdad? De los 500, si me corriges, por favor, creo que son 584 miembros del Congreso de la República. Pues bien, en realidad no hay mucho optimismo desde la perspectiva liberal clásica porque, pues, insistimos, el republicanismo, ¿sí? El partido republicano que debiese de representar los valores de la buena derecha, pues ha caído en una decadencia desde hace al menos unos, no sé, tal vez 70, 80 años o más. Y entonces, pues el Partido Republicano no es ninguna garantía contra
contra las amenazas a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, que fueron esos grandes valores que se consagraron en la Constitución a título de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, bueno, decir eso por un lado y luego hacer énfasis en que es probable, Gabriel y amigos, que el perdedor, el perdedor salga con la vieja treta del fraude electoral, ¿no? Y esto, bueno, puede empezar a ocurrir, ojalá y no, de verdad, insistimos, nosotros estamos grabando este video antes de conocer los resultados de las elecciones. Ojalá y ambos candidatos reconozcan el uno que ha perdido y el otro, pues que es un honesto ganador y que por supuesto esperamos que no haya violencia, que de hecho viendo la red social X, pues he visto que ya hay violencia en algunos estados, ciertos indicios, ¿no? Ciertas trifulcas menores, pero sí, pleitos entre unos votantes de Harris y votantes de Donald Trump. Gente que, por cierto, he visto que llega armada a los centros de votación. Gabriel, es bien curioso esto. No sé si les dejan entrar las armas a los centros de votación, pero sí andan con las armas puestas al cincho afuera de los centros de votación. Dios no quiera que vaya a ocurrir otro hecho lamentable como el del año 21. 2021, creo, ¿no? Sí. Bien, ojalá que no vaya a ocurrir pues algo como eso, ¿no? Y pues hacer énfasis en la necesidad de transitar al capitalismo liberal nosotros acá, en Guatemala y en América Latina, para crear las condiciones y oportunidades de empleo por las cuales la gente migra a los Estados Unidos. En ese sentido, pues yo he propuesto, pues no andar mendigando el famoso TPS, ¿no? Este programa temporal o este permiso temporal en Estados Unidos, que es lo que hacen los presidentes latinoamericanos, ¿no? Estar tratando de que hayan deportaciones y tratando de aminorar ese problema de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Debemos cambiar el sistema, debemos transitar de este sistema estatista a un sistema de capitalismo liberal y democrático para crear las oportunidades de empleo, para crear los salarios que por cierto allá se paga por hora, gente que paga entre 15 y 20 dólares la hora, o sea, imagínate, gente que gana entre 15 y 20 dólares la hora, es mucho más de lo que ganan aquí todo el día. Entonces, creemos los fusionistas que es necesario crear esas condiciones y esas condiciones de oportunidades, de salarios altos, esas condiciones de seguridad física y seguridad jurídica, esas condiciones de infraestructuras, carreteras y puentes, diques y embalses para no ver lo que está pasando hoy, lamentablemente, en la parte sur de España, ¿no? En toda esta región de Valencia y demás. Bueno, hay que construir sólidas infraestructuras, puertos y aeropuertos también, para que el comercio y las actividades productivas sean altamente prósperas y eficientes, para que haya un alza de los salarios reales de la gente y pues se creen esas oportunidades por las cuales los guatemaltecos, los chapines, migran diariamente hacia los Estados Unidos. Y ahí el Partido Fusionista y el Foro Liberal de América Latina pues tenemos nuestro proyecto de la operación retorno, ¿sí? Esa operación retorno de quién? Bueno, retorno de muchos migrantes que han huido a los Estados Unidos y que han roto sus familias y sus hogares. Nosotros aspiramos a reunir a las familias, a los matrimonios, a los hogares y convertirnos en eso, en ese antagonismo, ¿no? Convertirnos en un país donde venga mucho más gente a trabajar, ¿sí? Y convertirnos, bueno, en un hub, por decirlo de alguna manera, donde haya un empleo abundante
y donde hayan personas de otras nacionalidades queriendo venir a Guatemala, porque en Guatemala habrá oportunidades y habrán salarios altos para vivir bien y para vivir mejor. Entonces, amigos, pues bueno, ese es el mensaje que les tenemos desde esta tribuna y desde este proyecto político que abraza el Partido Fusionista. Así que, pues queremos invitarlos a que nos sigan, a que compartan este video a sus familiares y amigos en Estados Unidos y que por supuesto se involucren y se sumen a la causa de la transición al capitalismo liberal. Así que ya lo saben, estimados amigos, este mensaje es para los guatemaltecos de bien, para los migrantes que están en Estados Unidos. Ni un resultado en favor de Kamala Harris, ni uno en favor de Donald Trump van a mejorar realmente las condiciones económicas, ni en Estados Unidos ni en toda la región de Occidente. Así que la verdadera apuesta es por el proyecto 5 reformas y por apoyar a los liberales clásicos, quienes sí tenemos muy bien claro cuál es la ruta que debemos seguir para poder convertir a nuestros países y a nuestra región en una verdadera potencia mundial. Así que a seguirnos en nuestras redes sociales, a preafiliarse al Partido Fusionista y a continuar con la formación política fundamental para no dejarse engañar por los populistas de derecha mala. Continuamos avanzando sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.